Ahora sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, qué gusto poder estar aquí de nuevo. Estamos en la mesa podcast, capítulo 2 de fútbol. Hemos estado hablando de fútbol, espero que les haya gustado el primero. Estábamos hablando un poco de las historias que Dios nos ha hablado a nosotros sobre el fútbol. Entonces, cómo hemos experimentado a Dios en el fútbol, cómo Dios nos ha hablado, cómo Dios nos ha hablado de partidos, de finales, de lo que iba a pasar, cómo nos ha hablado por medio de eso y cómo nos hemos dado cuenta que Dios es un Dios de todas las cosas y Él es el Dios de la tierra y habla y muestra cosas aún por medio de cosas que no son tan convencionales en la iglesia, que la verdad no he escuchado hablar. Entonces estamos aquí, parte 2, no sé si quieran empezar, ¿por dónde quieren empezar? Yo creo que hablemos del sueño de Courtois, porque estábamos hablando de la temporada del Madrid, lo que Dios nos empezó a revelar desde diciembre, todo lo que venía y lo que fueron las remontadas, lo que significaba, el tema espiritual, lo que Dios estaba haciendo, y estábamos hablando de la remontada contra el City y ahora vamos a hablar sobre la final. Y quería contar también esa anécdota que tengo un amigo que es muy fan del Madrid y vive en Estados Unidos y yo no había hablado con él, digamos, este año. Le escribí en agosto y me contó que justo la temporada del Madrid para él fue una locura, que no lo podía creer, que sí había visto los partidos, que él decía Dios es real, y él no era cristiano ni nada y ahora está yendo a una iglesia, se convirtió. Y él dice que, o sea, nadie le predicó a él, nadie lo fue a buscar a la casa, él no tiene gente alrededor que sea cristiana, nada, solamente es que él sintió como que fue demasiado fuerte lo que él vio en los partidos y él estaba siguiendo, digamos, los prepartidos, el postpartido, el análisis, toda la gente hablando de Dios y él decía como que sintió en su corazón y se fue a buscar una iglesia y encontró una que le gustó y ahora está yendo ahí y él dice pues encontré mi fe, no sé qué, pues como él usa sus palabras, pero me gustó mucho esa historia porque Dios ya nos había hablado que digamos es aún Él a través del deporte, aún Él a través de cualquier cosa que pasa en la sociedad, Dios siempre está atrayéndonos a su corazón, siempre está atrayéndonos a sus brazos y con amor. Y la Biblia dice que no ignoremos que su benignidad, que significa su bondad, lo bueno que Él es la que nos lleva a los hombres al arrepentimiento. Entonces todos los días uno está más acostumbrado que una persona en el hospital o ese tipo de cosas se convierta como nos pasa a nosotros, pero aún Dios también usa el fútbol, Dios también usa las películas, sabemos los testimonios de la pasión de Cristo, todo esto, entonces por eso queríamos hablarles del fútbol y lo que para la revelación que es para nosotros y cómo lo disfrutamos ahora con Dios y aún el mundial que ahora estamos viendo y ya les contamos cómo también qué pensamos del mundial. Lo único que yo iba a decir, sí, pues tremendo, o sea que aún el fútbol está guiando a personas a convertirse o de alguna manera está haciendo el camino, como es, preparando el camino, allanando el camino para Dios. Entonces, ¿por qué? Porque está tocando corazones, está dejando semillas y lo que pasa es que la persona ya con las semillas que ha tenido de Dios ya en el pasado, le han predicado, le han evangelizado, están orando por eso, lo que sea, el fútbol entonces crea un ambiente para que la persona de un momento a otro se acuerda de lo de Dios, se acerca más a Dios, ese sentimiento que siente entonces de alguna manera los puede acercar a Dios. Y es lo que yo creo que vamos a empezar a ver, que es un mundo mucho más espiritual, en donde lo espiritual se empieza a manifestar en lo natural. Entonces, ni siquiera solamente en la iglesia, ni siquiera solamente en ciertos lugares, sino ya se está empezando a ver, o sea, lo espiritual en la música, lo espiritual en los deportes, lo espiritual, entonces está el lado bueno, está el lado malo, pero queremos enfocarnos en lo bueno y queremos multiplicar lo bueno, que es lo que digamos fue el Real Madrid la temporada pasada. No sé si te dan algún comentario. Sí, sí, también pues Dios es muy tremendo cómo se mueve y no es solo en el fútbol, o sea, porque aquí también de pronto nos ve gente que le gusta el tenis o otros deportes.
el Teo, el Teo. Pero Dios sí se mueve en todo, es que Él literalmente creó todo, como Santiago empezó en el anterior episodio, Él creó todo. Y pues por eso todo lo que hace el hombre viene de una revelación de Dios. Ya sea que lo sepamos o no lo sepamos, pero todo viene de una revelación de Él, aún invenciones, toda la nueva tecnología, aún la gente de pronto no lo puede entender, pero Dios ya vio todas esas cosas desde antes. Pero en cuanto al fútbol, también, y pues los deportes, Dios los quiere usar también, es para que haya como decía Eliseo, una semilla sobre una generación que ahorita está demasiado, uno buscando modelos a seguir, pero también que lo han politizado mucho en cuanto a todo lo otro, en cuanto a las cosas que no son o van en contra de Dios, en cuanto a los valores que van en contra de la familia, etcétera. Pero Dios también está levantando gente que dice, bueno, yo me quiero parar por lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, está el jugador de baloncesto que no se quiso arrodillar en cuanto a lo de Black Lives Matter. Isaac. Y él lo dice que eso. Él lo dice que es solo... o sea, que es una convicción que hay dentro de él y es lo que Dios está buscando. Diles que es Black Lives Matter. Black Lives Matter es el movimiento en Estados Unidos que salió de, pues, que dicen que las vidas de los negros importan. Básicamente así se puede traducir. Daniel lo apoya. Pero una de las maneras más fuertes que ellos quieren imponer esto es que se arrodillan, y sobre todo como en los deportes, en el básquetbol y en el fútbol. Pero explica por qué, o sea, porque está mal. ¿Sí? ¿Qué? No, obviamente no, pues, o sea, no es el mensaje que ellos representan, porque pues el enemigo siempre hace eso, siempre usa algo noble y lo tergiversa para que la gente se meta y haga cosas que son en contra de los valores de Dios o en contra de Dios. Pues también es investigar más profundo qué está pasando. Por ejemplo, esa específica marca, por así decirlo, esa organización, pues se fundó en cosas de brujería y mucha gente no sabe esas cosas. O sea, se mueve lo espiritual en todo lo que vemos, pero hay mucha gente que está cegada a esas cosas y pues por eso se dejan llevar fácil, porque es una causa noble, porque dicen, no, es que estamos apoyando, pero realmente no están apoyando ni a la comunidad negra, o sea, simplemente era para ganar poder, influencia y dinero. Pero bueno, lo importante y el punto que yo iba era eso, o sea que estamos entrando en un tiempo muy crucial donde hay que tener unas convicciones reales y discernimiento también, o sea, en cuanto a los espectadores, discernimiento, y los que están jugando, los que están en esas plataformas, tener y usar nuestra voz para hacer y decir lo que Dios está diciendo y no dejarnos llevar o influenciar por lo que el mundo quiere que uno reciba y comérselo y tragárselo entero, sino realmente discernir qué es lo que está diciendo Dios, dónde está Dios y cómo me puedo parar donde Él está parado y pararme fuerte en lo que Él está haciendo. Por eso traje el de básquetbol, porque me pareció tremendo. O sea, la foto de él es tremenda, todos están arrodillados y él es el único de pie. Y él les dijo en el vestuario, les dijo a todos, muchachos, yo no me voy a arrodillar porque yo no siento que esto va de acuerdo a los valores que yo fui creado. Y obviamente arrodillarse, él siendo cristiano dice, yo solo me arrodillo delante de Dios. Y eso es una convicción que para mí es muy tremenda y muy llamativa, porque pues es realmente, o sea, toda la presión que él está sintiendo, porque no es solo sus compañeros, sino es toda los news y la media, ¿cómo se dice? La prensa y todo el mundo encima diciendo, pero ¿por qué no se arrodilla? Y arrodíllese y no, entonces no está apoyando a los negros, yo no sé qué. O sea, es una presión fuerte, pero ahí es cuando entra la convicción de Dios, que uno dice,
No, o sea, puede decirme lo que sea, pero yo me voy a parar en creer en Dios, en creer en lo que ha dicho Dios, y ahí es donde me voy a parar. Y es tremendo el testimonio de él, y así Dios está levantando gente en esta generación. Solo los quiero poner un poquito en contexto. Estamos hablando de un jugador que se llama Jonathan Isaac. Él es un jugador de la NBA y es negro, y pues obviamente es un cristiano. Entonces por eso también fue como lo que él hizo fue tan importante, porque él estaba representando en un lugar que todos estaban arrodillando, él se paró. Y fue muy fuerte porque obviamente estaba el tema muy muy fuerte. Eso fue en 2020, donde pues si algunos se acuerdan pues fue la muerte de George Floyd, el asesinato por decirlo así, y que pues fueron todas estas protestas, todo esto, o sea, Estados Unidos, la mitad de Estados Unidos estaba quemando todo, y todos los deportistas les decían arrodíllense, arrodíllense, arrodíllense. Obviamente dicen, no, es que es una señal de, digamos, de apoyar o yo no sé qué, pero nosotros como cristianos debemos saber, debemos conocer, digamos, las artimañas del enemigo, ¿no? O sea, la Biblia dice, conozcan, sí, sean conocidos en cómo obra el enemigo. Entonces, ¿qué es eso? O sea, es la misma, si uno conoce, digamos, el mundo espiritual, sabe que, digamos, muchas cosas pasan generación tras generación tras generación. Solo que el enemigo las cubre y las forma de forma diferente. El ataque es el mismo. El ataque a Jesús, que sacaba demonios, pues le decían que era Belcebú, sacando o en nombre del, bueno, o sea, sacando demonios siendo el diablo, algo así, o sea, dándole duro a Jesús, sí, como si fuera enviado, como si fuera endemoniado o enviado por el enemigo, todo eso. Es el mismo ataque que se ve ahorita, o sea, la gente de Dios, la gente que se mueve en el espíritu, siempre les dicen que están en brujería. O sea, es el mismo ataque. Pero bueno, el caso. El caso es que. el caso es que lo último que ya quería decir es. En cuanto a esto, pues es el mismo ataque. O sea, si tú ves Sadrach, Mesach y Abednego, todos dicen arrodíllense, todos se tienen que arrodillar. Y ellos se paran. Porque ellos solo se arrodillan ante Dios. Es el mismo ataque que hubo ahorita en 2020, que todos se tenían que arrodillar. Y fue algo que probó las convicciones, probó quién verdaderamente creía en Dios y quién estaba escuchando el Espíritu Santo, porque un jugador negro en ese momento, con todo lo que estaba diciendo los medios, todos los jugadores negros, todo el mundo se estaba arrodillando. De hecho, hasta ahora Inglaterra se sigue arrodillando en el Mundial. O sea, pero entonces eso es lo que pasa, digamos, en cuanto a la presión mediática. Entonces hay que estar escuchando al Espíritu Santo, porque este muchacho, Jonathan Isaac, por escuchar al Espíritu Santo, a pesar de todo el ruido que hubo a su alrededor, él escuchó a Dios, se paró y no se arrodilló ante los ataques del enemigo. Entonces hay que saber que el mundo va más y más espiritual, los deportes van más y más espiritual, van a ver cómo, digamos, la política se trata de meter más y más en los deportes, y todo esto espiritual. Entonces hay que pararse ahí, como cristianos también buscar cómo ser luz en ese lugar, más allá de decir gracias a Dios, más allá de, digamos, las celebraciones que me parecen tremendas de arrodillarse a Dios, cómo podemos ser luz y cómo podemos, digamos, influenciar los deportes hacia Dios. Sí. Ya que Dios nos está guiando a esto, lo que yo estoy sintiendo también del Espíritu Santo es que estamos entrando en un tiempo, o lo podríamos definir como tiempos bíblicos. Sí, es lo que Dios nos ha revelado un poco. O sea, a partir de lo que es 2016, más o menos 2015, al final 2016, Dios soltó, digamos, un avivamiento al que la iglesia, Dios quería empujar un poco, y también el enemigo soltó muchas cosas que ahora uno ve en las películas, series, Netflix, Hollywood, que está, digamos, ya
completamente de frente que todo tiene que ver con magia, todo tiene que ver con lo sobrenatural, todo tiene que ver con rituales, hechizos, en todas las películas algo del diablo, o sea, ya también todas las películas poniendo agendas, digamos, que sabemos por la palabra de Dios que van en contra de Dios, que puede ser controversial para algunos, que algunos cristianos no quieren ni mencionarlo, pero que sabemos que, digamos, entramos en tiempos bíblicos, ¿ya? Entonces el tiempo de uno estar tranquilo, el tiempo de uno estar, sí, que yo no molesto a nadie y que nadie me moleste a mí, esos tiempos se están acabando. Y ya con COVID debería haber sido también una señal, la pandemia y todo esto, que entramos en un tiempo diferente en la tierra y sabemos también, por lo que Dios ha hablado a través de sus profetas, que esto no es que se acabó, sino que antes vienen más cosas, porque los gobiernos quieren seguir haciendo más cosas, quieren seguir empujando más el control, la opresión a la gente, todas esas cosas. Dios ya tiene una respuesta, ya lo hemos hablado, pero entonces es tiempo de uno despertarse también como cristiano y decir, ok, ¿qué puedo hacer yo? Porque cuando uno lee la Biblia, fácilmente Sadrach, Mesach y Abednego, pues ellos pueden decir, ¿qué me importa? Me arrodillo y después le pido perdón a Dios, como haría un cristiano normal. Acá, o sea, normal, digo, en la sociedad aquí en el oeste dice, bueno, ya no me importa, yo hago esto, o bueno, si el gobierno me dice que haga tal cosa, yo hago caso, y después si algo me doy cuenta 2 años después que estaba mal, pues le pido perdón a Dios. Y eso también se vivió en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, cuando dicen que la mitad del ejército nazi eran católicos creyentes. Entonces, digamos, ¿qué pasa ahí con el discernimiento y qué pasa con la forma en que la gente simplemente va a donde le están diciendo y cuando ya se da cuenta ya está viviendo tiempos históricos bíblicos donde uno tiene que estar en el lado de Dios? Porque uno, o sea, si me va a entender, entonces no es para tomar, obviamente no queremos asustar a la gente, pero sí que en oración, en intimidad y sobre todo preguntándole a Dios y buscando gente profética a su alrededor, profetas que tengan credibilidad, gente que uno ve que han estado hablando la palabra de Dios y las cosas se cumplen, y que también tienen un carácter y unos frutos de parte de Dios para saber qué hacer en este tiempo, porque no estamos viviendo tiempos normales. Lo que viene ahorita para que la gente deje de creer que ya volvemos al mundo pre-pandemia y hay que seguir haciendo cualquier cosa y seguir yendo a la iglesia los domingos, cuando antes lo que se viene y lo que Dios nos ha mostrado, no solo tiempos bíblicos, sino que el mundo espiritual y el natural cada vez están más cerca, cada vez hay más señales y prodigios, cada vez hay más milagros, cada vez lo oculto también se manifiesta más, hay más manifestaciones de los espíritus, hay más gente endemoniada, más gente con problemas de enfermedades, con problemas mentales, más gente con digamos, todas estas cosas que son como manifestaciones de lo espiritual, tanto en lo bueno como en lo malo. Entonces es un tiempo también de uno decir, ok, por lo que sea, Dios nos escogió para vivir en este tiempo, así que le damos gracias a Dios porque Él nos empodera con su espíritu, y tenemos que tomar también el lugar que Dios nos ha puesto, como Dios le dijo a Esther, le dijo Mardoqueo, dice, para este tiempo es que Dios te llamó y respiro y liberación vendrá, si tú no lo haces, pues alguien más lo hará. Pero entonces también ella podía perfectamente decir, no, yo estoy tranquila en el palacio, a mí nadie me va a hacer nada, y el resto un poco que les pase lo que le pase. Es ese egoísmo de no entender que Dios también nos ha levantado para ser libertadores y salvación a naciones, o a mi familia, o a la gente alrededor, a mi barrio. Entonces también es bueno, pues, o sea, íbamos a hablar de fútbol, pero Dios nos guía a estas cosas, que es bueno que la gente también reconozca los tiempos, que sean entendidos y tiempos y temporadas, porque como dice Eliseo, ese versículo que estábamos hablando hoy y que dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, y el siguiente versículo dice, porque yo les di el conocimiento y lo rechazaron. Entonces aún el pueblo de Dios ya eran su pueblo, porque Él dice mi pueblo, pero si no tienen entendimiento, si no tienen conocimiento, si no saben qué está pasando, qué está haciendo Dios, entonces uno puede perecer. Hay muchos significados ahí. Puede ser también perder una bendición, una posición, una salvación a otros, hacer la voluntad de Dios. Entonces es como todo eso que Dios nos está diciendo. Sí, Santiago, en cuanto a lo de tiempos bíblicos, es un tiempo de proporciones bíblicas. Lo que quiere decir básicamente es eso. Por ejemplo, Elías. O sea, cosas que eran radicales. A eso es a lo que nos referimos con proporciones bíblicas, porque cuando vino Elías era cuando estaban los 400 sacerdotes de Baal, y él era el que Dios levantó para
derrocarlos completamente, derrocar también toda la maldad en la tierra o en Israel y poner otra vez el nombre de Dios ahí. Y pues por eso dice Santiago, es tan tremendo ahorita, o sea, en este tiempo específicamente, escuchar la voz de Dios y discernir lo que el Espíritu está haciendo, porque es muy importante. O sea, el enemigo siempre se mueve en engañar, en mostrar, como decía lo de esta organización, en usar cosas nobles o en verdades que son a la mitad para engañar a la gente, y aún dice en la Biblia que hasta los mismos cristianos van a ser engañados, pero no es, o sea, este es un llamado también porque dicen no todos van a ser engañados, es entrar en ese remanente también y decir no, o sea, si Dios está con nosotros, si el Espíritu de Dios habita en mí, pues yo puedo caminar en una vista privilegiada, que eso es lo que debemos tener siempre como cristianos, andar como las águilas. Cuando viene la tormenta, las águilas se elevan por encima de la tormenta porque ya las tormentas no les hacen nada, sino antes pueden ver qué está pasando abajo, pero no los toca a ellos. A esto es a lo que Dios nos está llamando, porque es un tiempo de estar despiertos, que ya es tiempo de levantarse, como dicen Romanos, que dice, es hora de levantarse del sueño, porque ya no podemos andar, como decía Santiago, antes de la pandemia como andábamos, sino Dios ya en la pandemia nos dijo a todos, bueno, el cuerpo de Cristo a levantarse y a mostrar, a representar a Dios, porque ya es un tiempo diferente, es una mentalidad diferente y ya tenemos que ver las cosas de otra manera y sobre todo con el discernimiento, dónde nos está guiando el Espíritu. Y aún en los partidos, en todas esas cosas, nosotros por ejemplo ya sentimos, hay cosas que son diferentes, que por ejemplo se arrodillan, todas esas cosas ya son un poco chocantes a nosotros porque ya sabemos lo que el enemigo quiere hacer, que tanta gente está viendo eso y quiere influenciarlos de esa manera. Entonces también es sentir ese celo de Dios y decir, ok, nos vamos a parar en lo que podamos hacer, en nuestra influencia, si ya sean solo nuestra familia, pero queremos extraer la luz de Dios. Es importante escuchar a Dios en este tiempo, que cada uno aprenda a escuchar la voz de Dios. Obviamente no, o sea, porque es que cuando uno se enfoca en todo en lo malo, hacia donde la iglesia usualmente va es hacia el rapto. Entonces tampoco queremos enfocarnos en eso. Pero, o sea, saber que, digamos, este es, digamos, el mejor tiempo en la humanidad probablemente que se ha vivido. O sea, en cuanto a tecnología, en cuanto a todo esto, en cuanto a que la gente está viviendo mejor, hay más revelación del Espíritu. O sea, el movimiento profético, si lo vemos y lo estudiamos, empezó de nuevo porque había estado durmiendo o apagado por casi, o sea, cientos de años, por ahí 400 años, por ahí. Y empezó de nuevo en 1970, o sea, 1960, 1970. Entonces hay que saber que ahorita tenemos mucha más revelación que teníamos antes, que esta generación está bendecida porque hay personas que han sido pioneras desde antes. Entonces lo importante es que los que están en Dios, que nosotros tomemos estas antorchas que han dejado generales en el pasado, lo que ellos han encontrado en Dios, lo que ellos en las revelaciones que han recibido, y construir sobre eso. Porque pues sí, o sea, estamos en un tiempo que no es como cualquier otro tiempo, especialmente desde 2020, o sea, el mundo no es igual, y lo normal y todo no, o sea, porque igual, o sea, los gobiernos quieren seguir haciendo cosas hacia 2030. Entonces, digamos, lo importante es que cada uno de ustedes empiece a escuchar la voz por sí mismo. Es importante que cada persona tenga una relación personal con Dios. Si leemos el libro de Job, digamos, Job tuvo su relación personal con Dios. Y a causa de su relación personal con Dios, su familia era cubierta. Pero en el momento, digamos, que el enemigo quiere atacarlo, el enemigo no lo puede tocar a él al principio, pero sí puede tocar a sus hijos, porque ellos no tenían una relación personal con Dios.
Entonces, esa es o sea, porque Job cubre, pero al final él es el que lleva la relación con Dios. Si sus hijos, cada uno tiene su relación con Dios, pues entonces no cae sobre ellos porque cada uno ya tiene su cerco. Pero ahí el único cerco era el de Job. Entonces estamos llegando a un momento que ya no podemos ser llevados por otras personas, sino que cada uno de nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Debemos tener una relación con Dios, debemos tener el aceite. Debemos, digamos, tener nuestro propio fuego con Dios. Y eso lo que causa es que al final, cuando llegan esos momentos, tú ya sabes qué hacer. O sea, cuando cerraron los tapabocas, todas estas cosas, el pinchazo, como dicen, lo de arrodillarse, cada cosa. Tienes que escuchar de Dios, porque tampoco nos podemos guiar solamente por medio de los profetas. La profecía debe confirmar, no debe decirte qué hacer y tú ni has escuchado que te ha dicho Dios. Si tú lo has estado escuchando, has estado con Dios, Dios te ha estado hablando de eso a tu espíritu, y lo que hace el profeta es que te confirma eso que ya has estado sintiendo. Entonces, eso es el tiempo en el que estamos, porque hay que ponernos serios, hay que levantarnos. Todos los cristianos deberían estar escuchando la voz de Dios, todos deberíamos estar orando por los enfermos, cada uno en su lugar donde Dios nos ha puesto, pero todos despiertos, que no es una creencia más, no es una filosofía más, es Dios estableciendo su reino en la tierra. Eso es lo que Él quiere hacer en este tiempo, y por eso debemos pararnos juntos, busca una comunidad que crea también como tú crees y que se fortalezcan juntos. Solo quería decir eso. Igual en una nota más alegre, sí quería decir igual que podemos, como está diciendo Eliseo, o sea, podemos aprender a escuchar a Dios también en los deportes. O sea, si uno de pronto no está mucho tiempo en eso, uno lo involucra ahí. Si uno está viendo partidos, si uno está viendo cosas, uno le dice: Espíritu Santo, ¿qué estás haciendo acá? ¿O qué me quieres hablar de esto? Son activaciones pequeñas, pero que nos sirven mucho para empezar a escuchar la voz de Dios y ya poder empezarlo a escuchar ya en las cosas más grandes, en estrategias, en todo esto que está diciendo Eliseo en cuanto a lo que uno está recibiendo y lo que viene de Dios. Y por eso dice: examinarlo todo, retener lo bueno, porque ahí es donde entra el Espíritu Santo diciendo: esto es lo bueno, retén esto y esto no. Entonces, igual sí quería decir eso en cuanto a lo de los deportes también, que Dios habla a través de eso. Entonces simplemente estar atentos y involucrarlo en esas cosas, y ahí uno va creciendo en eso. Sí. Sí, estamos como para hacer un par de chistes que la gente no se preocupe tanto. No, yo iba a decir también que es bueno cuando van a empezar. Justo lo estábamos hablando estos días. La mejor actitud para oír a Dios es una actitud de agradecimiento y de gozo. Entonces es importante que puedan tener esa postura de corazón cuando se acercan a Dios. Digamos, cuando uno entra, Mateo 6:6 es cuando Jesús enseña a los discípulos cómo orar. Ellos le preguntan cómo orar, porque ellos veían todo lo que Jesús hacía, cómo vivía, todos los enfermos eran sanos, todo, y ellos sabían que el secreto era la relación personal de Jesús con el Padre. Entonces le preguntaron: Maestro, enséñanos a orar. Y en Mateo 6:6 él dice: entra en tu aposento alto, o sea, en tu casa, en tu cuarto, el lugar más callado de tu casa, ya sea el baño, el closet, el cuarto, lo que necesites, cierra la puerta y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Ese es el primer paso que yo siempre le enseño a la gente, y como yo empecé personalmente, y es solamente empezar a hablar con Dios, empezar a contarle, hacerle preguntas, y si es posible que siempre tengan una agendita para escribir, un cuaderno, algo, y empezar ahí, empezar a escuchar, y Dios le puede hablar a uno de lo que le está pasando, del papá, de la mamá, del trabajo, del jefe, a nosotros si le preguntamos de deportes también Él nos habla, de su iglesia, de la nación, de la música. Hay gente que también, Dios no es nada religioso, ¿sí? O sea, cuando vemos que Jesús vino a la tierra, Jesús antes a los que más duro les dio fue a los religiosos, fue a los que más Él fue en contra. Y por ejemplo, yo me acuerdo una vez que yo le estaba preguntando a Dios por Colombia. El año pasado estábamos orando por Colombia, nosotros, bueno, ¿qué va a pasar con Colombia, la presidencia, todo esto? Y yo estaba en el lugar secreto con Dios, estaba orando, y empecé a escuchar una canción en mi mente, pero la escuchaba muy, muy duro, como casi si la estuviera escuchando como audible, digamos.
pero era en mi mente, y era una canción de Maroon 5, no sé si todos conocen la banda, y entonces yo dije, pero ¿por qué estoy escuchando eso si yo estoy aquí orando y tal? Y el Espíritu Santo me dijo, no, es que ve y mira las letras, y salí y busqué la letra en el celular y todo, y era, tres frases que Dios me estaba hablando, era la que yo estaba escuchando, y era como una declaración, Dios me estaba respondiendo, que era el amor que Él estaba declarando sobre Colombia y que Él no se iba a alejar más. Entonces, eso, digamos, es lo que yo digo, Dios nos puede hablar de cualquier forma y es uno como abrir su mente y santificar aún también su alma, su espíritu, obviamente, pero Dios no, digamos, desprecia todo lo que hay a nuestro alrededor para hablarnos, sino que Él puede usar cualquier cosa. Y es que entre más estamos alerta, atentos, con fe, poniendo cuidado, más podemos escuchar su voz de cualquier forma, y eso también es como disfrutar de la relación con Dios. Entonces también les quiero contar así, porque también Dios, digamos, también para que muchos puedan soltar también ese pensamiento que de pronto Dios es religioso, que Dios no sabe todas las otras cosas, pero obviamente, digamos, las cosas que, malas palabras en las canciones o canciones que estén exaltando, digamos, cosas que van en contra de Dios o el enemigo, pues mejor alejarse de eso, porque eso puede abrir, digamos, cosas en lo espiritual que no son buenas. Pero en general, digamos, Dios no es, digamos, ni un Dios que prohíbe, ni un Dios que está como siempre, como le enseñaba a la gente, que no hagas esto, no hagas, un Dios que prohíbe. Dios no es así. Dios es un Dios, digamos, de gracia, de amor, y que Él antes, digamos, usa lo que nosotros sepamos o todo para bien y para enseñarnos. Entonces quería también contarles eso para que... Muy chévere. Yo creo que ahí, no sé si quieres orar. Y sí, orar. Sí, oremos y terminamos. Padre, yo te doy gracias aún por la revelación de tu Espíritu, por la revelación de los tiempos, por hacernos entendidos en tiempos y temporadas, y como dice los hijos de Isaacar, también en decirle a tu pueblo qué hacer en este tiempo. Padre, yo te doy gracias porque tú quitas todo espíritu de miedo, de ansiedad, aún de las personas que están viendo. Padre, yo te doy gracias porque tú aún estás cortando generaciones que han traído cosas sobre ellos, Padre, que aún tú has limpiado y has hecho nuevas a estas personas, y que por medio de ellos se vuelven pioneros, los primeros aún de sus familias, que reciben aún bendición generacional, que salen de pobreza, que salen de líneas de enfermedad, aún diabetes que se veía en la familia o esta y otra cosa. Padre, yo te doy gracias porque tú estás rompiendo por medio del entendimiento y el conocimiento de ti, por medio de tu sangre, estás rompiendo todas estas cosas que fueron por muchas generaciones cíclicas y cadenas aún. Yo te doy gracias porque tú estás haciendo a tu pueblo libre, los que están escuchando, los que están viendo. Yo te pido que tú los bendigas, Padre, que tú bendigas cada lado que ellos están, que tú bendigas lo que están poniendo sus manos a hacer, que tú aún traigas restauración a las familias. Padre, yo veo una persona también que está orando por su esposo, que está orando porque Dios vuelva a despertar su corazón, a acercarlo a Dios, a cambiarlo. Padre, yo te doy gracias por esta unción aún que tú estás soltando ahora, para que aún las mujeres también casadas también oren con autoridad, porque son una sola carne sobre su esposo. Yo te doy gracias por la restauración en las familias, Padre, porque tú aún cuidas los hijos. Ponemos los hijos delante de ti, Padre, y declaramos que tú salvarás a los hijos y que tú mismo los enseñarás, que no se apartarán aún del camino aunque fueren viejos. En el nombre de Jesús reclamamos propósito y destino para cada hijo e hija que ha sido consagrado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. 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 Bueno, los vemos en otro podcast. Muchas gracias por ver hasta el final. Si vieron hasta el final, comenten piña. Los bendecimos y chévere. Chao. Bueno, saludarlos aquí a mis amigos. Gran ambulance, but not for me.